En esta ocasión vamos a hablar sobre las clases de sociedades. Y no vamos a citar la ley de memoria, lo que vamos a tratar de hacer es dominar la arquitectura del poder y del riesgo. Vamos a aprender qué traje legal ponerle al capital de cada cliente que tengamos para que su dinero sea inembargable, escalable y letal en el mercado. Empezamos. Primero, hablemos del concepto jurídico central. En el ecosistema legal impera el llamado principio de tipicidad societaria. Esto significa que los particulares no pueden inventar corporaciones a su antojo. Para que una empresa goce de los beneficios que tiene la personalidad jurídica, esta debe adoptar obligatoriamente uno de los moldes o las clases cerradas que la ley ya preestablece. Cada molde de estos define tres cosas. Primero, cómo se representa el capital. Segundo, cómo se transfiere el poder. Y, lo más crítico, cuál es el nivel de responsabilidad patrimonial de los socios. Entonces, cuando hablamos de clases de sociedad, tenemos que tener en cuenta que es el llamado numerus clausus. En la LGS tenemos tipos de sociedad, una lista de ellos. Y los socios, las personas que quieren crear una sociedad, no pueden decir, ok, no me gusta ninguno de estas sociedades de esta lista. Voy a crear mi propio tipo de sociedad, a mi antojo y según lo que yo necesito. Esta sociedad es imposible. No se puede inventar, como dice acá, no se puede inventar corporaciones al antojo de los socios. ¿Por qué? Primero, porque serían inválidas. Segundo, porque no gozarían de los beneficios que proporciona la personalidad jurídica, que como vimos en la clase pasada, es la de separación de patrimonios y la de que la sociedad es un ente completamente distinto a la de los socios. Entonces, para gozar de la personalidad jurídica, los socios tienen que elegir obligatoriamente uno de los moldes ya preestablecidos en la LGS. Y estos moldes tienen tres características. Primero, que van a decir cómo es que se va a representar el capital de esa sociedad. Segundo, van a especificar cómo se transfiere el poder. Y lo más importante es que van a especificar cuál es el nivel de responsabilidad patrimonial que van a tener los socios de esa sociedad. Vamos a ver los artículos clave ahora que regulan todo lo que son los tipos de sociedad. Primero tenemos el artículo 2 de la LGS. El artículo 2 establece la obligación de adoptar una de las formas societarias de la ley. El artículo 2 es la frontera entre el mundo formal corporativo y las riesgosas sociedades irregulares. Luego tenemos el artículo 51 que habla de la sociedad anónima. La sociedad anónima es el vehículo societario por excelencia, es el tipo societario más usado en Perú. Y este artículo define a la figura reina, por eso le llaman. Aquí en la sociedad anónima el capital está representado por acciones y los socios no responden personalmente por las deudas de la sociedad. ¿Qué quiere decir esto? Cuando un grupo de socios formen una sociedad anónima, según lo que dice el artículo 51, el capital de esa sociedad va a estar representado por acciones. Es decir, cada socio tendrá cierto porcentaje o número de acciones. Y estos socios tienen el respaldo de la personalidad jurídica, de la separación de patrimonios.
estos socios jamás van a responder con su propia plata y sus propias casas por las deudas sociales que tenga la sociedad anónima. Obviamente, siempre y cuando se cumpla con el requisito de inscripción en SUNARP, como ya vimos en la clase pasada. Ahora, el siguiente artículo es el 234 y 249 de la LGS, que hablan de los tipos de sociedad anónima. La sociedad anónima tiene 3 tipos. Tenemos la sociedad anónima normal, la sociedad anónima cerrada y la sociedad anónima abierta. En términos generales, esta es la ordinaria, esta tiene como máximo 20 accionistas y esta es abierta, mínimo 150 accionistas y pues tiene sus acciones en la bolsa de valores. Eso, pero lo veremos después. Aquí lo que importa es que estas son las subclasificaciones de la sociedad anónima, la SAC y la SAA. Por ejemplo, la SAC está diseñada, como he dicho, para grupos cerrados. Usualmente son elegidos, la SAC está elegida, pues, o sea, usualmente es elegida por grupos familiares que quieren emprender. Pues tiene un máximo de 20 accionistas y su capital no se cotiza en la bolsa. Por otro lado, tenemos a la sociedad anónima abierta. Y como su nombre lo dice, está diseñada para el levantamiento masivo de capital, pues hay 2 formas de conformarla. Una es por oferta pública y otra es pues con mínimo 750 accionistas. Y esta sí cotiza en la bolsa de valores. Ese es el 234 y 249. Otro artículo que importa para los tipos societarios es el 283, que regula la sociedad de responsabilidad limitada. Aquí define a este tipo societario, la sociedad comercial de responsabilidad limitada, que tiene como límite 20 socios. Sí, 20 socios. Y la diferencia es que su capital se divide en participaciones, no acciones. Ahí cometí un pequeño error. No acciones. En la sociedad comercial de responsabilidad limitada no existen las acciones, existen las participaciones. Las participaciones no son títulos valores. Y aquí tenemos que recordar un poco del curso de títulos valores. Recordemos que títulos valores pues básicamente son aquellos documentos que representan un derecho patrimonial. En este caso pues las acciones representan un derecho de voto, un derecho de dinero, un derecho patrimonial, ¿verdad? En este caso la sociedad comercial de responsabilidad limitada, la SRL, no usa acciones. Usa participaciones, pero también tiene un máximo de 20 accionistas. Lo veremos después. No usa títulos valores. Luego tenemos el artículo 200, este es el 283 que habla de la SRL. Luego tenemos el artículo 265 que habla de la sociedad colectiva. Esta es la llamada trampa para los inexpertos. Aquí los socios responden de manera solidaria e ilimitada por las deudas sociales de la sociedad y ningún pacto en contrario va a salvar a estos socios frente a terceros de responder de manera solidaria e ilimitada. Ajá. Hay que tener mucho cuidado con este tipo societario. En el 265 se regula la sociedad colectiva. Aquí los socios sí o sí van a responder de forma solidaria. O sea, así tú no hayas sido el culpable de la celebración de dicho contrato que endeudó a la sociedad, igual respondes. Por eso se llama responsabilidad solidaria. Voy a solidarizarme con el compañero tonto que cometió el error y endeudó a la empresa, porque todos respondemos de forma solidaria y de forma ilimitada. ¿Qué quiere decir? Que voy a
tener que responder con mi patrimonio personal, con mi propio dinero, de mi cuenta personal, con mis casas, mis carros, mis motos. ¿Para qué? Para pagar las deudas de la sociedad colectiva. Y así yo establezca en el estatuto, o en el pacto social o en lo que sea, de que, ok, vamos a conformar una sociedad colectiva, pero voy a dejar una clausulita, un pacto, para que pues nosotros dos, Mario y Juan, pues estemos exceptos de responder solidaria e ilimitadamente frente a terceros. Bueno, así pongan ese pacto es nulo. Ningún pacto en contrario va a salvar a los socios. Eso es lo que dice acá. Luego tenemos el tipo societario, que es la empresa individual de responsabilidad limitada. Esta como tal no está en la LGS. Esta está regulada en un decreto ley de número 21621, que este decreto ley crea la empresa individual de responsabilidad limitada y permite que una sola persona natural destine un patrimonio para crear un negocio y limita su responsabilidad sin necesidad de tener socios. Eso es la empresa individual. Es bastante interesante y recordemos que no está en la LGS, está en un decreto ley. Básicamente, gracias a la EIRL, pues una sola persona natural, por ejemplo Juana, va a poder pues destinar su platita y sus máquinas y lo que sea a crear un negocio, supongamos un negocio de mazamorras. Y como está formando no cualquier sociedad irregular, o sea, ella está yéndose por lo legal y formando una EIRL, va a poder limitar su responsabilidad sin la necesidad de tener socios. Lo veremos después. Veamos esta tabla estratégica de las clases corporativas. Tenemos los tipos de entidad, tenemos los límites de inversores, la representación del capital y lo más importante, la responsabilidad. Creo que esta es la característica que más deberíamos preguntarle a un cliente cuando le vamos a aconsejar qué tipo de sociedad debería o no debería tener en cuenta. Empecemos con la sociedad cerrada, la SAC. La SAC tiene un límite de 20 accionistas. Quiere decir que 21 no funciona. Máximo 20 accionistas para crear una SAC. Su representación de su capital social es a través de acciones nominativas y su responsabilidad está limitada al aporte que hayan hecho a la sociedad. O sea, que es una responsabilidad limitada, protegida por la personalidad jurídica. Luego, tenemos la sociedad anónima abierta, la SAA. El límite, el mínimo es 750 accionistas a más. Pueden ser muchos más. Pero también hay algunas reglas que tener en cuenta que veremos después. Acá el número preciso es 750 accionistas. Su capital se representa en acciones, pero acciones que están inscritas en la bolsa de valores. O sea que juegan en la bolsa, sí. Luego, la responsabilidad también está limitada al aporte, o sea, responden de acuerdo a lo que invirtieron en esa sociedad. Luego tenemos la llamada sociedad de responsabilidad limitada. Esta tiene un máximo de 20 socios. Pero acá viene la gran diferencia. Esta responsabilidad limitada tiene una representación de su capital en participaciones. Importantísimo, esa es pregunta de examen literal. Su capital se representa en participaciones de la sociedad de responsabilidad limitada, no en títulos valores, o sea, no en acciones.
Luego, su responsabilidad también está limitada al aporte. Quiere decir que yo voy a responder únicamente por la cantidad que aporté a dicha sociedad. Luego tenemos la sociedad en comandita. Acá no hay un límite expreso por la ley de socios ni inversores. No hay límite. La representación de su capital se puede dar de las dos opciones. Puede ser por acciones o por participaciones. Hay dos formas. Tú eliges. Cuando haces una comandita, puedes elegir, ok, bueno, nuestro capital va a ser representado por acciones. O puedes decir no, se va a representar por participaciones. Y aquí lo importante en la comandita es que la responsabilidad es mixta. Es decir, va a ser una responsabilidad ilimitada para los colectivos, pero será una limitada para los comanditarios. Eso lo veremos también a mucha más profundidad después. Y por último tenemos la EIRL, que sabemos que no está en la LGS, sino en un decreto ley. Aquí, pues, el máximo de inversionistas es una sola persona natural. Su representación de capital, pues, se representa en el capital de la empresa y su responsabilidad es limitada. Ahora hablemos de la dinámica de los negocios, el cómo funcionan estos tipos de sociedades. En la práctica comercial real, en el mundo de los negocios, la elección del tipo societario dicta tu estrategia de salida, el exit strategy. Si nosotros vamos a fundar, por ejemplo, una startup que busca una inversión extranjera, un venture capital, usaríamos una SAC. ¿Por qué? Porque su capital se divide en acciones y el control de quien entra y sale se ejerce mediante el llamado derecho de adquisición preferente. Entonces, si nosotros queremos hacer un negocio, por ejemplo, eso fue el primer caso. Segundo caso, si nosotros queremos hacer un negocio personal en donde no tengamos que arriesgar nuestras propiedades, pero no tenemos socios, entonces constituiríamos únicamente una EIRL, porque solo somos una personita. Y no, pero tampoco quiero poner en riesgo mi patrimonio. Entonces, bueno, hago una EIRL que no me exige más inversionistas y aún así me da una responsabilidad limitada. Por otro lado, dice, las sociedades colectivas y las sociedades civiles ordinarias, estas dos tipos de sociedades, las sociedades colectivas y las sociedades civiles ordinarias que están reguladas por el Código Civil, son realmente letales para el patrimonio personal de los socios y únicamente se van a usar en estructuras muy específicas de confianza profesional, como por ejemplo en la creación de un estudio de abogados en donde todos esos abogados se conocen entre ellos desde hace muchísimos años. A ver, veamos entonces un mini caso práctico para ver si está quedando o no la información. Tenemos 3 ingenieros que van a fundar una sociedad anónima cerrada que se llama TechData para crear un software. Ahora, 2 años después de esta creación, un fondo de inversión americano quiere inyectar $2 millones a esta sociedad anónima cerrada. Gracias a haber elegido la clase de sociedad anónima cerrada, estos 3 ingenieros, la empresa simplemente acuerda un aumento de capital por nuevos aportes y va a emitir nuevas acciones a favor del fondo de inversión y esto lo va a anotar el ingreso del inversionista en la llamada matrícula de acciones, que es un libro muy importante, logrando así
escalar a un valor millonario en tiempo récord, pues tendría $2 millones de capital más. Y esto sucedería de forma privada y sin tener que afectar las cuentas bancarias personales de los socios fundadores, que fueron los 3 ingenieros. Todo gracias a que eligieron bien el tipo societario, que en este caso fue una SAC. Para poder manejar bien los tipos de sociedades, realmente necesitamos saber las características, los requisitos y las limitaciones de cada uno de ellos. Entonces, un error promedio es que cualquier abogado le puede decir a su cliente: ok, como son 3 amigos ustedes y no quieren arriesgar su patrimonio, ya, o sea, elijan una SAC o elijan una SRL, porque, bueno, es lo mismo, pues, o sea, en ambas la responsabilidad es limitada y el máximo de socios es 20. Esto es totalmente mentira. Nunca va a dar lo mismo el tipo societario que elijamos. Siempre va a depender de los requisitos, de los pedidos, de las solicitudes, de las características de los socios de nuestros clientes. Entonces, el hack estratégico aquí es la llamada ingeniería de la confidencialidad y la velocidad. La ventaja competitiva suprema está en el artículo 92, que habla de la matrícula de acciones, y versus el artículo 291, que habla de la transferencia de participaciones en una sociedad de responsabilidad limitada. Veamos. Si estructuras a tu cliente como una SRL, una sociedad de responsabilidad limitada, la ley va a ordenar tajantemente que la transferencia de sus participaciones deba formalizarse a través de una escritura pública y luego inscribirse en registros públicos en SUNARP. Son bastantes requisitos formales porque es una sociedad de responsabilidad limitada. Es decir, si supongamos que en un futuro nuestro cliente, después de crearla, quiere venderla, vender la empresa sería un proceso lento, costoso y absolutamente público. Y nuestra competencia, la competencia de ese cliente nuestro, sabría cuánto costó y quién compró la empresa. ¿Por qué? Porque al ser por medio de escritura pública va a ser un proceso lento y costoso, porque tenemos que pagar al notario. Luego, esta es la mayor desventaja, entre comillas, que es que va a tener que inscribirse en registros públicos, por ende va a quedar ahí en registros de la SUNARP. Cualquier persona, cualquier tercero que pague la tasa va a poder ver esa información. Por eso es que es absolutamente público. Cualquier competencia, socio ahí que nos tenga rabia, va a poder pagar la tasa y saber cuánto costó nuestra empresa y quién la compró. Por otro lado, si le hubiéramos aconsejado a nuestro cliente que elija, por otro lado, por ejemplo, una sociedad anónima cerrada, una SAC, el capital ya estaría representado por acciones, no por participaciones. Y la transferencia de acciones se realiza únicamente con un simple documento privado y se anota internamente en el llamado libro de matrícula de acciones de la empresa. Esto es 100% confidencial porque se hace en privado. Se celebra el documento de venta, o sea, de transferencia de acciones en privado, se firma, luego ese documento se anota en el libro de matrícula y listo. Acá, registros públicos, o sea, SUNARP no tiene nada que ver, no se entera de nada. Entonces, nosotros como estrategas podríamos usar la SAC para aquellos clientes que planean vender su negocio en el futuro con una total discreción y velocidad. Por otro lado, podríamos usar la SRL únicamente si nuestros clientes, por ejemplo, son una familia celosa que quiere hacer legalmente engorroso que un extraño entre al negocio. Cada tipo societario está destinado para situaciones muy específicas o para necesidades muy específicas. Es por ello que debemos tener cuidado con cuál elegimos. Ahora analizaremos estas preguntas para practicar lo aprendido. Primero, la metamorfosis forzada.
Somos un abogado que está asesorando a una SAC que es muy exitosa. Esta empresa decide hacer una llamada emisión de bonos y de acciones, pero comete el error de realizar una oferta pública primaria en el mercado de valores para captar fondos. Realiza una oferta pública primaria en el mercado de valores para poder captar fondos. Ojo, tengamos en cuenta que es una SAC cerrada. Entonces, el artículo 249 lo regula y dice exactamente que no se puede. Entonces, la pregunta es, ¿qué consecuencia legal automática sufre la clase de esta sociedad, o sea, esta SAC? ¿Y qué pasaría irrevocablemente con el llamado derecho de adquisición preferente que protegía a los fundadores según el artículo 254? 5 segundos para pensar. 1, 2, 3, 4, 5. La respuesta a la 1 es que el banco de inversión acaba de empujar a nuestro cliente a una trampa legal que le costaría el control de su propia empresa. Al realizar una llamada oferta pública primaria de acciones, la SAC cumple automáticamente con la condición establecida en el inciso 1 del artículo 249 y como consecuencia la empresa perdería su estatus de cerrada y se convertiría obligatoriamente en una sociedad anónima abierta, solo por realizar esa llamada oferta pública primaria, pues es un requisito de la sociedad anónima abierta. ¿Y por qué es fatal esto para los fundadores? Porque al convertirse en una sociedad anónima abierta, se activa la guillotina del artículo 254, el cual declara expresamente como no válidas las estipulaciones que establezcan un derecho de preferencia a los accionistas o a la sociedad para adquirir acciones en caso de transferencia de estas. ¿Por qué? Porque en una sociedad anónima abierta lo que rige es la libre transferencia de acciones. Entonces, un llamado derecho de preferencia iría en contra de la naturaleza del derecho de la sociedad anónima abierta. Como consecuencia de todo esto, tenemos que el derecho de adquisición preferente que mantenía a los extraños fuera de esta empresa SAC quedaría aniquilado de pleno derecho, pues por el error de realizar una oferta pública primaria de acciones ya no sería una SAC, sino una sociedad anónima abierta. Los fundadores entonces perderían el control total sobre quién entra al capital de su empresa y quién no, lo que permitiría que fondos hostiles o competidores compren acciones libremente en el mercado, acciones nuestras, de nuestra empresa, libremente en el mercado de valores. La pregunta 2 dice lo siguiente: la trampa del ego. Un famoso chef acude a nuestro estudio. Él dice que va a aportar $500,000 como para ser un socio capitalista en un restaurante en donde trabajarán sus amigos bajo la forma societaria de una sociedad en comandita simple. Ojo, comandita. Entonces los amigos, para atraer clientes, quieren inscribir el negocio con una razón social que diga: Sociedad en comandita simple, Chef Gastón A. Nosotros, si permitimos que la razón social lleve su nombre, o sea, supongamos que el Gastón A es el nombre de nuestro cliente. Si permitimos que la razón social, o sea, el nombre de la empresa, lleve su nombre del cliente nuestro, ¿cómo esto afectaría al blindaje de su patrimonio personal según la LGS frente a una futura quiebra del restaurante? Aquí, pues, como nuestro abogado, nosotros debemos vetar inmediatamente el uso del nombre de nuestro cliente en la razón social para así poder salvar su patrimonio personal. En una sociedad en comandita simple, el chef ingresa como un socio comanditario.
cuya principal ventaja de este socio comanditario es que su responsabilidad está estrictamente limitada al monto de su aporte, que en este caso son $500,000. Su responsabilidad está limitada al monto de su aporte. Sin embargo, si en el nombre de la empresa, o sea, en la razón social, en estas sociedades personalistas, estos nombres son un claro indicador de garantía y de solvencia frente al mercado. Si nosotros permitimos que la razón social sea la de Sociedad en Comandita Simple por el chef Gastón A., la ley societaria entonces castigaría este acto de ego, asumiendo que el chef A está prestando su prestigio para avalar las deudas del negocio. Entonces la sanción legal automática sería que toda esta sociedad pierda su blindaje patrimonial y pasara a responder de forma personal, solidaria e ilimitada por todas las obligaciones del restaurante, al igual que los socios gestores, los colectivos. Si el negocio quiebra, los bancos no solo se quedarán con los $500,000 de nuestros clientes, sino que también embargarán sus cuentas y sus bienes personales. Ahora, acá hay una pequeña nota y es la instrucción de calidad. El texto íntegro del artículo 279 castiga específicamente la inclusión del nombre del socio comanditario dentro de la razón social con la responsabilidad solidaria. Aquí no se encuentra en las páginas extraídas de las fuentes que he subido, pero ese es el principio jurídico ineludible que rige a las sociedades en comandita aplicables a este caso. El principio es que va a haber un castigo cuando uno de los socios tenga el ego tan alto que decide poner en la razón social su nombre. ¿Por qué? Porque entonces la responsabilidad solidaria va a aplicar, o sea, cada socio, cada representante va a tener que responder ante sus presuntas deudas o futuras deudas con su propio dinero, su capital social, sus patrimonios, sus bienes, etc. Entonces, este es el principio ineludible que rige a las sociedades en comandita aplicables a este caso. Luego tenemos la respuesta, la pregunta 3. Vamos a leer. La pregunta 3 dice lo siguiente: el vacío del inversionista solitario. Un conglomerado empresarial extranjero, o sea, una persona jurídica, quiere abrir una filial en Perú, siendo el único dueño, o sea, el 100% de su capital, el mismo conglomerado extranjero. O sea, el conglomerado extranjero quiere crear una persona jurídica, es una persona jurídica y lo que quiere es armar una filial en Perú, donde él mismo, o sea, el mismo conglomerado, sea el único dueño del 100% del capital. Pero nosotros, revisando el artículo 4 de la LGS, sabemos que existe una pluralidad mínima de 2 socios. Pero si vemos la ley, el decreto ley 219621, el artículo 18 de esta ley dice que el patrimonio lo forma una persona natural sin usar la figura de una sucursal. ¿Cuál es el obstáculo legal o vacío práctico que impide que una persona jurídica extranjera abra una EIRL, y cómo lo resuelven en la práctica los abogados corporativos peruanos usando la LGS? Acá hay una pequeña nota, y es que aunque el anteproyecto soluciona este último problema, pues crea la sociedad unipersonal, en la LGS vigente, en la ley de empresa individual de responsabilidad limitada, el requisito estricto de la pluralidad de sociedades y de la limitación de la EIRL es que personas naturales sigue siendo la norma positiva. El reglamento de registro de sociedades en SUNAR para la EIRL no está en las fuentes, pero pues eso es lo que se sabe. Que el requisito estricto de la pluralidad para las sociedades y la limitación de la EIRL a personas naturales sigue siendo la norma positiva. Ahora veamos la respuesta a la pregunta 3. Es que el vacío del inversionista solitario. El obstáculo legal directo es que la empresa individual a la responsabilidad limitada
fue diseñada en el Perú exclusivamente para el micro y pequeño empresario peruano. O sea, para eso está destinado la EIRL. Esa fue pues promulgada con el decreto ley 21621. El artículo 18 exactamente habla de esto, y es tajante al exigir que el patrimonio inicial de la empresa de la EIRL se forme por los aportes de una persona natural que la constituirá. Una persona jurídica extranjera está legalmente impedida de fundar una EIRL. Ojo, una persona jurídica extranjera, un inversionista extranjero o un fondo de inversiones extranjero está legalmente impedida de fundar, o sea, de crear una EIRL. A su vez, supongamos que intenta ir por la vía de la LGS para lograr formar una SAC, también se chocaría con el requisito de pluralidad de socios, pues se requiere de mínimo de 2. Acá hay un hack que tenemos que tener en cuenta, y es que para solucionar estos vacíos y evitar inscribir una simple sucursal que haría a la matriz, o sea, a la sucursal principal responsable de todo, tendríamos que estructurar una SAC unipersonal de facto. ¿Y cómo hacemos esto? Pues el conglomerado extranjero constituye una SAC, o sea, el fondo de inversiones constituye una SAC en el Perú, aportando el 99.9% de las acciones o del capital. Entonces, para cumplir con la formalidad legal de la pluralidad de socios que exige la LGS, se invita a un llamado, entre comillas, socio minoritario de favor, que puede ser un ejecutivo más de un ejecutivo que es muy confiable para este conglomerado extranjero, que confían altísimamente en él. Puede ser un estudio de abogados local, o lo ideal es que sea otra empresa que sea subsidiaria a este conglomerado y que pertenezca al mismo conglomerado. ¿Para qué? Para cuando se entregue tan solo una acción, que será el 0.01%. De esa manera se cumple formalmente con tener 2 socios fundadores, y la sociedad adquiere entonces la personalidad jurídica peruana blindada, mientras que en la práctica económica el conglomerado extranjero mantiene el 100% del control y de los dividendos.